¿Qué tal, jóvenes? Vamos a continuar con nuestra serie de videos donde abordamos la ley de senos y cosenos. En este video vamos a ver la segunda problemática. Bien, vamos a iniciar. Tenemos un triángulo oblicuo en el cual nos dan a conocer dos lados y el valor de uno de sus ángulos. Como vamos a aplicar la ley de senos, vamos a ver lo siguiente. Tenemos nuestra expresión para la ley de senos. Checamos o verificamos los datos que nos dan de entrada en el planteamiento del problema y vamos a verificar cuál de estas parejas podemos utilizar con la ley de senos. Conocemos el valor del lado A, que es este. Conocemos también el ángulo A y ya tenemos nuestra primer pareja completa. Y conocemos el valor del lado B. Por lo tanto, con esos tres datos nosotros podemos elegir esta pareja de la ley de senos y es la que vamos a resolver. Para esto, de estas dos parejas, nosotros desconocemos el valor del ángulo B. Por lo tanto, en nuestro primer procedimiento vamos a calcular el valor del ángulo B. Primer paso es despejar precisamente el valor del ángulo B, que es el que vamos a calcular. Si aquí está dividiendo, pasa al otro extremo de la igualdad multiplicando. Este seno de A pasa al otro extremo de la igualdad multiplicando. Aquí ahorré el paso, es algo que ya sabemos hacer. Y por último, para despejar seno de B, A que lo multiplica, pues pasa dividiendo. Al hacer esos cambios o ese despeje, quedaría de esta manera el planteamiento de nuestro despeje para poder calcular el valor de B. Sustituimos los valores. B vale 5 metros, seno de A tiene un valor de 135 grados. Y por último, el valor del lado A, que es 8 metros. Aquí está. Realizamos nuestras operaciones igual usando su calculadora científica. Aquí está desglosado paso a paso. Pueden hacerlo desde este punto, todas las operaciones seguidas. Calculamos seno de 135, oprimimos la tecla sin de seno 135 grados y nos da esta cantidad. Realizamos nuestra multiplicación, nuestra división y obtenemos este resultado, 0.4419. Pero nosotros queremos calcular el valor del ángulo B. Sabemos aquí que la función seno está multiplicando a B, pero B es el valor que vamos a calcular. Entonces hay que despejar, que nos quede de tal manera B solita. Sabemos también que si nosotros hacemos el despeje, aquí que está multiplicando la función seno, pues al otro extremo de la igualdad pasaría dividiendo, de tal manera que nos marcaría un error. Por lo tanto, aquí vamos a hacer uso de la inversa o de la función seno, pero la inversa. ¿Y qué vamos a hacer? Con ayuda de nuestra calculadora, oprimen la tecla Shift y después la tecla Sin, de tal forma que en su calculadora va a aparecer así, seno a la menos 1, que es la función inversa. ¿De quién vamos a calcular? Del valor obtenido en este paso. Tecleamos el valor y nos da como resultado el valor del ángulo B, que es 26.22 grados. Por lo tanto, ese valor se coloca aquí. Y ya tenemos en este primer procedimiento el valor de mi segundo ángulo, que es el ángulo B. Si observamos ahora nuestra imagen, tenemos dos ángulos. Podemos calcular un tercero, basándonos en la generalidad que la suma de los tres ángulos interiores es igual a 180, que es el procedimiento a continuación. Sumamos los tres ángulos, igualamos a 180, despejamos el ángulo que queremos calcular, ahora estamos con el ángulo C. Despejamos ángulo C y decimos que a 180 le vamos a restar los valores de los dos ángulos que ya conocemos. Hacemos nuestra resta, nuestra diferencia y obtenemos el valor de nuestro tercer ángulo. C ahora tiene un valor de 18.78 grados. Y con estos dos procedimientos ya obtuvimos los valores de los tres ángulos interiores. ¿Qué nos hace falta? Calcular el lado C.
Bien, aquí pueden hacer lo siguiente. Yo apliqué la ley de cosenos, pero alguno de ustedes podrá decir, se puede aplicar la ley de senos. También es correcto y vamos a llegar al mismo resultado. Les explico. Voy a calcular el lado C. Utilizo la ley de cosenos. Recuerden, en el video anterior donde vimos la introducción de estas dos leyes de senos y cosenos, la expresión matemática para calcular un lado, en este caso C, sería C al cuadrado, que es el lado a calcular, va a ser igual a la suma del cuadrado de los otros dos lados menos el duplo por el producto de esos mismos lados por la función coseno del ángulo del lado que vamos a calcular, en este caso C. Sustituimos los valores, tenemos que A vale 8 al cuadrado, B vale 5 metros al cuadrado, siguiendo las operaciones que nos indica nuestra expresión, menos 2 por los dos valores de A y B y por el valor del ángulo C, que es el que acabamos de calcular aquí, 18.78. Ya lo sustituimos. Ahora vamos a hacer nuestras operaciones. Aquí tengan mucho cuidado con la aplicación de la jerarquía de los operadores. Bien, elevamos al cuadrado 8 por 8, 64, 5 por 5, 25 y nuestra multiplicación 2 por 8 por 5 nos da 80. Este menos sigue siendo negativo porque menos por más da menos, por más sigue siendo menos. Y en su calculadora obtienen el valor de coseno del ángulo 18.78, que es este, punto 9467. Seguimos con el procedimiento. Ahora tenemos una suma, una resta y una multiplicación. Aquí deben de tener el cuidado porque muchas veces hacen en desorden estas operaciones y nos altera el resultado. ¿Qué vamos a hacer primero? La multiplicación, porque tiene mayor jerarquía a la suma y a la resta. Entonces multiplicamos menos 80 por el valor que nos dio el coseno de 18.78. Y va a ser negativo, menos por más sigue siendo menos y nos da un valor de 75.73. Sumamos estos dos valores y nos da 89. Siguiente paso, hacer la diferencia de estas dos cantidades y obtenemos raíz de 13.26. Ahora vamos a extraer o calcular la raíz cuadrada y al final tenemos que C, o el lado C, tiene un valor de 3.64 metros. 3.64 metros. Bien, este procedimiento fue aplicando la ley de cosenos. Les decía hace un momento, quizá alguien lo pueda realizar aplicando la ley de senos. También lo puede realizar, ¿por qué? Porque ya conocemos todos los demás datos. Nada más nos falta el lado C por calcular y tenemos el valor de B con el ángulo B y vamos a utilizar esta pareja porque aquí está el lado que queremos calcular y hacemos nuestro despeje, ¿sí? En este caso, seno de C está dividiendo, pasa multiplicando, queda nuestro despeje de esta manera. Sustituimos los valores, valor de B 5 metros, seno de C, C es el ángulo que calculamos, 18.78, entre el valor del ángulo B y el ángulo B tiene un valor de 26.22. Realizamos nuestras operaciones y como pueden ver, llegamos al mismo resultado. 3.64 metros el valor de C, ya sea aplicando la ley de senos o la ley de cosenos o la ley de senos. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes ya nada más les falte un dato, como en este caso, pueden tomar la decisión de aplicar una de las dos. Bien, espero que esto les ayude a resolver los problemas planteados para su trabajo final.